reflexiones que puedan llevarnos a otro nivel o a un entendimiento diferente. Y por esto, pues estas meditaciones y reflexiones pueden ser interesantes como poco. Bueno, pues lo que les voy a compartir hoy es un libro del señor Merabjani que se titula Noches Navideñas. Y el primer capítulo dice, primera noche. En una noche navideña en que las nieves han cubierto las calles y pocas personas se atreven a salir de casa, don Pedro y don José, amigos íntimos de muchos años, están cómodamente sentados en una habitación bien caliente, leyendo cada uno un periódico. Don José, que parece insatisfecho con lo que lee, levanta la cabeza, se quita las gafas y se vuelve hacia don Pedro diciendo: Pedro, no sé qué pasa. La Navidad es la fiesta cristiana por excelencia y en estos días deberíamos sentir todos una alegría espiritual recordando el nombre y la vida de aquel ser que con su nacimiento y muerte consiguió la salvación del mundo. Pero en lugar de esto, y exceptuando algunos momentos que con impaciencia pasamos en la misa del gallo, derrochamos el tiempo en comida, bebida y diversión. Creo que todo se debe a la vida tan material y mecanizada que llevamos ya, que los inventos y descubrimientos científicos están conduciendo al hombre, por paradójico que parezca, hacia una vida más inhumana. ¿Tú qué piensas, Pedro? Pedro, que parecía ensimismado mientras su amigo hablaba, hace un movimiento, abandona el periódico y contesta: Estoy de acuerdo contigo en parte, pero no en todo. Yo opino que los descubrimientos científicos e inventos físicos deberían hacernos más firmes en nuestra fe en Dios. El descubrir más misterios de la naturaleza y de la creación debe ayudarnos a una más profunda comprensión del Creador. A mi juicio, la razón de la apatía e incluso rebeldía hacia la religión se debe a que aceptamos la ciencia tras una investigación y profunda comprensión, mientras que nos permitimos aceptar la religión sin investigar y sin trabajar en ella para tratar de comprenderla. Y es sabido que las personas aprecian más aquello que más trabajo les cuesta. José: ¿qué quieres decir con esto? ¿Es que no tengo yo fe en Jesús siendo cristiano desde que me bautizaron? Y Pedro dice: desde luego, pero lo malo es que después, al llegarte la juventud y hacerte un hombre, nunca te molestaste en investigar la verdad de tu religión para estar seguro de que lo que crees es cierto. José dice: ¿investigar yo? ¿Investigar qué? ¿No se suele investigar cuando se duda? Pues yo tengo fe y no puedo tener duda. Y Pedro dice: bien, pero ocurre que los creyentes de todas las religiones
dicen lo propio y por ello no llegan a la comprensión. Un judío afirma: yo no tengo duda y no quiero investigar. Un musulmán repite lo que el judío, y ambos ignoran que la verdadera fe se consigue después de la investigación individual y no por ciega imitación de los padres. Una fe basada en esta clase de imitación es solo fanatismo y prejuicio, que es justamente lo que se critica en los demás. A esto José contesta: ¿pero qué clase de investigación hicieron los discípulos de Jesús? San Pedro y San Juan le vieron y le aceptaron, sin prueba alguna. Sí, contesta Pedro, pero su caso era diferente porque, teniendo ellos la presencia de Jesús, veían en él una luz brillante que era la mejor prueba de la verdad, la cual no tenemos nosotros. Y aún esto solo sirvió a los discípulos, pues más tarde dichos discípulos razonaban con la gente y le daban pruebas. Por otra parte, la Biblia nos manda investigar. En Proverbios leemos: yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallarán. Esto es en Proverbios 8:17. Y en Jeremías dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. 6:16. Según San Mateo dijo Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y San Pedro dijo: estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y San Pablo dijo: examinadlo todo, retened lo bueno. Y 1 de Tess 5:21 dice: San Pablo lo practicaba él mismo y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:4. José dice: en esto estoy de acuerdo, pero para poder investigar y razonar acerca de religión, ha de ser un teólogo y filósofo, cosa que yo no soy. Y Pedro le contesta: yo opino, por el contrario, que lo único que se necesita es un corazón puro y una mente abierta, una mente libre de humanas ambiciones. ¿No es cierto que los filósofos y teólogos han sido siempre los últimos en aceptar la verdad? Cuando apareció Jesús, fueron los teólogos los que le condenaron a muerte. Y cuando empezó San Pablo a propagar el cristianismo, fueron los filósofos quienes se burlaron de él. Y por eso dijo: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para confundir a los fuertes. 1 Corintios 1:27. José dice: pero ¿cómo puede una persona
sin mucha cultura, investigar acerca de la religión. Seguramente, sinceramente, me gustaría saber y comprender la verdad de Jesús mediante un razonamiento sencillo. Pedro le dice, escúchame, José, en este mundo a cada persona se le conoce por sus hechos y a cada árbol por sus frutos. Esto es lo que se dice en San Mateo. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo lleva malos frutos. Piensa un poco en Jesús. Materialmente fue un hombre que expuso su persona a la burla, a los malos tratos, el martirio. Pero tan humilde persona tuvo una gran fuerza espiritual para los hombres mientras vivió, y todavía más sorprendente después de su martirio. Millares de personas después de Cristo dieron su vida por él. Es más, su vida y su martirio han venido influyendo durante siglos en la vida de millones de almas. Esta influencia y este poder no son debidos a un fenómeno físico, porque lo físico hubiera terminado con él, ya que cuando persiste la influencia es porque aún debe existir la fuente. Si desaparecen las nubes, termina la lluvia, y si quitamos de aquí esta estufa, no continuará dando calor en la habitación. A lo que José contesta, esta influencia a la que tú te refieres no es exclusiva de Jesús. Vosotros también la han tenido. Centenares de sectas cristianas tienen éxito y no puede ser que todas posean la verdad. También algunos políticos tienen tal influencia con su palabra que la gente les sigue ciegamente. Comprendo que estos no son comparables a Jesús y a otros profetas, pero ¿cómo contestar a quienes los comparan con Jesús? Pedro dice, existe una diferencia entre estas influencias y la de Jesús, que se puede distinguir claramente. A propósito de las sectas cristianas, debemos saber que su influencia es la influencia de Cristo, porque estas sectas no tienen una base nueva. Todas llaman a los hombres hacia Jesús, solo que cada una tiene su forma de interpretar algunos dogmas del cristianismo o palabras del Evangelio. Todas ellas son como golfos salidos de un mismo mar. Si tienen agua es porque comunican con el mar. Es Jesús el que influye a través de todas estas sectas, pues si algún día una de ellas declarara que se separaba de Jesús, con toda seguridad se terminaría su influencia. Para los políticos el caso es diferente. La gente les sigue porque ven o piensan que ellos son capaces de dar realidad a sus ideas y deseos materiales, y por ello, si uno de estos políticos cambia de rumbo, su partido lo rechaza. Vemos a cada momento ejemplos de lo dicho. En primer lugar, la obediencia a los enviados de Dios es incondicional, es decir, que la gente les obedece solo porque ellos lo mandan y no porque van a dar realización a los deseos humanos. Es más,
Los que le siguen están dispuestos a perder la vida y cuanto poseen. Compara tú estas palabras de Jesús con las promesas de los políticos. Y dice, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo vemos en Marcos 8:34. Y segundo, que esta influencia permanece siempre aún después de la muerte o martirio del profeta, por lo que tampoco son comparables con algunos filósofos o personas espirituales que poseen cierta influencia en vida, pero que ésta desaparece cuando ellos mueren, según vemos por la historia. Es curioso observar que esta clase de influencia de los profetas fue mejor comprendida por los intelectuales del tiempo de Jesús que por los de hoy en día. La historia de Gamaliel es un buen ejemplo que leemos en Hechos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, vamos, israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del descenso y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bien, Pedro, está muy claro todo esto, pero ahora me pregunto, ¿por qué los enviados de Dios no nos indican en sus sagrados libros una prueba con la que poder distinguir al bueno del malo y al verdadero profeta del falso? Con ello tendríamos menos dificultades, pues Jesús nos prohíbe obedecer a los falsos profetas, pero ¿cómo distinguir a uno falso de otro verdadero? Y Pedro dice, pues yo pienso que si nos lo han indicado, que sí, que nos lo han indicado. Recuerda que en el mismo versículo en que Jesús nos prohíbe escuchar a los falsos profetas, nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de las espinas o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto lo encontramos en Mateo. También otros pasajes de la Biblia nos dan orientaciones sobre este punto. En Deuteronomio leemos, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Una palabra que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Y en San Juan leemos: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y así, con tan maravillosas palabras, Jesús aclara su prueba como un buen pastor y un verdadero enviado de Dios, señalando dos requisitos para un verdadero profeta. Al igual que el buen pastor da la vida por sus seguidores y acepta toda clase de sufrimientos en el cumplimiento de su misión. También en San Mateo encontrarán algo parecido. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. José contesta: te agradezco todas estas explicaciones tan sencillas y a la vez tan profundas. Y me pregunto, ¿cómo en tantos años que nos conocemos no hemos tenido nunca una conversación similar? Tal vez no te haya dado yo ocasión de abordar tema tan interesante, o tal vez es que nunca me imaginara que tenía al alcance de mi mano a un auténtico exegeneta. Por cierto, que me gustaría conocer tu opinión sobre el regreso de nuestro Señor. Siempre me he preguntado si de haber nacido yo en tiempos de Cristo, hubiera estado entre los que le reconocieron o entre los que le crucificaron. Por eso me gustaría que volviera a la tierra y tuviera oportunidad de probarme. Y Pedro le contesta: la aparición de los enviados de Dios, según la historia y la Biblia, ha sido siempre una prueba para las gentes, con el fin de que aprendan a distinguir el bueno del malo. También me gustaría charlar contigo sobre este tema, pero pienso que se nos haría muy tarde. Mejor será que nos volvamos a ver mañana. ¿Te va bien en mi casa? Y José dice: de acuerdo, iré con mucho gusto. Muy bien, José, pues entonces hasta mañana. Si Dios quiere, Pedro. Segunda noche. En casa de don Pedro, tal como convinieron los dos amigos, don José, que ha pasado la noche pensando en las explicaciones de su amigo, acude sin falta a casa de éste. Tras los saludos de rigor y de ponerse un poco cómodo, don José aborda inmediatamente el tema y dice: he estado pensando toda la noche en nuestra charla de ayer y te confieso que estoy ansioso por conocer cómo te imaginas tú la vuelta de Jesús al final de los tiempos. Y Pedro dice, como hundiéndose en su silla
y con una sonrisa en los labios. Si no te sorprendiera mucho, te diría que él ha regresado ya. Y José, pareciéndole que ha oído mal, le dice, ¿cómo dices, Pedro? Y Pedro dice, digo que ha venido ya. Pedro, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? Y Pedro le dice, dime primero cómo lo esperas tú y luego te diré cuándo y cómo ha venido. Yo le esperaba como todos los cristianos, dice José, que bajara del cielo y que viniera sobre nubes para que le dieran todos los ojos cuando llegara. Pedro, riéndose, dice, entonces, amigo, estoy por asegurarte, y no te enfades, que no hubieras aceptado a Jesús si hubieras vivido en tiempos de Pilatos. José, un poco molesto, dice, ¿y eso? ¿Por qué? Porque también en aquel tiempo esta clase de esperanza fue una prueba y un obstáculo para los judíos que ansiaban su venida. ¿Puedes hablar un poco más claro? Dice José. Verás, en la primera venida de Cristo, los judíos sufrieron una prueba muy parecida a la que se ofrece a los cristianos de hoy. Uno de los profetas judíos, cuya historia se encuentra relatada en la Biblia, fue Elías. Dicho profeta, según Reyes 2:11, subió al cielo en un carro de fuego. Por su parte, en el libro de Malaquías se lee respecto a Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová. 4:5. Ateniéndose a esta profecía, los judíos del tiempo de Jesús tenían los ojos puestos en el cielo para ver su venida antes del día de Jehová. Pero ocurrió que apareció Jesús antes de que se realizara la profecía, tal y como la esperaban los judíos. Y esto fue una prueba muy dura para ellos, porque o bien tenían que olvidarse de las profecías y aceptar a Jesús, o negarle y esperar el cumplimiento de las profecías. Por esta razón, ellos preguntaban siempre a los discípulos de Jesús acerca de dicha profecía, hasta que un día los discípulos presentaron a Jesús el problema. Y así leemos en San Mateo. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entiendo, dijo José. Así que los judíos, según sus libros sagrados, esperaron que Elías descendiese del cielo, pero Jesús les invitó a aceptar en su lugar a Juan el Bautista, persona que había nacido y crecido entre ellos. En realidad, dijo Pedro, el problema fue aún más complicado, porque ellos habían preguntado antes al propio Bautista si él era Elías, y según San Juan contestó que no.
Y dice José, verdaderamente debió ser una gran prueba. Yo siempre me había preguntado cómo, si los judíos ansiaban tanto la venida del Mesías y tanto lloraban y rogaban por su venida, pudieron negarle y tratarle con tanta crueldad. Ahora lo entiendo. Sí, dijo Pedro, en realidad no importa conocer la razón por la que ellos le negaron, pues siempre hay excusas para negar una verdad. Estimo que es mucho más interesante conocer por qué le aceptaron sus discípulos a pesar de todo. Ah, dice José, seguramente sería por los milagros que vieron en él. No, dice Pedro, me parece que no. Recuerdo que, según San Mateo, los milagros solo los pedía la generación mala y adúltera. Además, hablando de los falsos profetas, Jesús decía, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Así pues, si los falsos profetas pueden hacer milagros, no es posible conseguir fe con ellos. José dice entonces, ¿por qué razón los discípulos de Jesús aceptaron su interpretación de la profecía? Le aceptaron, dice José, porque habían aceptado antes a Jesús como enviado de Dios, y cuantas interpretaciones diera él sobre los libros, las consideraban ciertas. Pero, dice José, ¿no me habías dicho que no se debe aceptar una idea sin tener buenas razones para ello? Hombre, desde luego, dice Pedro, pero se debe razonar hasta encontrar y tener fe en el enviado de Dios. Después debemos acatar su palabra aun cuando no esté conforme con nuestro pensamiento. Esto no ocurre solo con los mensajeros de Dios, sino también en la vida material. Un enfermo debe buscar hasta hallar un médico licenciado y autorizado. Después, no debe perder el tiempo investigando sobre la calidad, efecto o naturaleza de las medicinas que le receta. En general, nosotros confiamos en las autoridades científicas y las obedecemos, aunque a veces se equivocan. Pero Dios nunca se equivoca. Dice José, estoy de acuerdo, pero me parece que nos hemos salido del tema, puesto que en principio íbamos a hablar del regreso de Cristo. No lo creas, dice Pedro, no nos hemos salido del tema, porque estas aclaraciones eran necesarias. Y dice José, debe entender que las pruebas de la primera venida de Jesús pueden repetirse en su segunda venida y que en el tiempo durante el cual el mundo cristiano se halla esperando su descenso del cielo, Él haya nacido, crecido e incluso proclamado su misión. Eso mismo, dice Pedro. Y José, con cierta extrañeza, pregunta, ¿quieres decir que habremos de olvidar todas las palabras que dijo Jesús para aceptar su segunda venida? No, no se trata de olvidar, dice Pedro, sino de comprender. ¿A qué te refieres? Dice José. Pedro contesta, cuando se estudian las profecías acerca del advenimiento de Cristo, vemos que hablan de cosas, algunas de las cuales parecen opuestas y otras es imposible que ocurran. Por ejemplo, esto de que le verán todos los ojos cuando desciende del cielo es inconcebible,
porque siendo la tierra redonda, al menos la mitad de sus habitantes no podrían verle. También se dice que Él vendrá con los ángeles y con ruido de trompetas. Y en otro pasaje, que vendrá como ladrón en la noche. Estas dos últimas profecías son absolutamente contrarias. ¿Por qué venir como ladrón es venir sin ruido y en secreto? Hasta el extremo de que el dueño de la casa no se entere de su venida ni de su marcha. Así pues, es lógico pensar que deben tener otro significado diferente. José dice, entonces tú piensas que debemos interpretar estas profecías. Dar una interpretación a cualquier profecía es fácil, pero no se puede garantizar la exactitud de la interpretación. Los judíos, dice Pedro, interpretaron las profecías sobre el advenimiento del Mesías y, como hemos visto, dichas interpretaciones no les ayudaron a conocer a Jesús. En Jeremías leemos, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Referente a eso, dice San Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 de Corintios 2, 7, 8. Durante 2000 años, los cristianos han tratado de interpretar las palabras de Cristo y hasta ahora lo único que han conseguido es dividirse en centenares de sectas. Y dice José, me parece que todo esto es muy complicado. Lo que me interesa es saber si llegará un tiempo en el cual todas estas complicaciones desaparecerán y los misterios de los libros sagrados quedarán aclarados. Y Pedro contesta, según la Biblia, ese día será aquel en que aparecerá el prometido. Es decir, que al igual que la verdad de las profecías relativas a la venida de Cristo quedó aclarada después de su revelación, del mismo modo las profecías tocantes a su segunda venida quedarán aclaradas en su segunda revelación. Esta no es una opinión personal mía, sino que lo dice el texto bíblico. Daniel, tras de relatar el día final, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y José dice, razón tienes, Pedro. Ayer, cuando te fuiste, cogí la Biblia y en San Lucas encontré. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros.
que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿De dónde se deduce que a nadie, ni siquiera los discípulos, podían comprender el significado de las profecías y que Jesús tuvo que abrir sus sentidos para que los pudiesen entender? Con esta base podemos pensar que para comprender las profecías respecto a su segunda venida, Él deberá abrir nuestros sentidos. Ahora bien, tú me has dicho que Él ya ha aparecido. Dime pues, ¿cómo fue y dónde están sus discípulos? Y Pedro dice, estoy seguro de que algo sabes ya, pero que no le has dado importancia. En el primer siglo de la era cristiana, todos oían hablar de una nueva secta, pero se decían, ¿qué nos puede enseñar estos nazarenos, a los cuales los propios judíos rechazan? Y a ti que viajas tanto, te pregunto, ¿será posible que no hayas oído nunca el nombre de Bahá'í? Y José dice, sí, efectivamente que lo he oído, y también sé que hay Bahá'ís en toda Europa, pero ¿qué tienen que ver ellos con la segunda venida de Cristo? Y Pedro le contesta, te lo diré más adelante. Por ahora, solo querría añadir que también se encuentran Bahá'ís en los distintos países de Asia, África, América y Oceanía. Y José dice, sobresaliente en geografía. Bueno, ahora en serio, te recuerdo que yo solo conozco Europa y la verdad es que en estos tiempos las sectas religiosas, los partidos políticos y las sociedades filosóficas son como la hierba en primavera. Cada día sale una y crece en los 4 rincones del mundo. Es por eso que no les hago caso. Y Pedro le contesta, pero la fe Bahá'í es diferente. Se trata de una religión independiente y al mismo tiempo es la misma y eterna religión de Dios. Y José dice, ¿entonces no es una secta? Y Pedro le contesta, no, no lo es, porque una secta depende de una religión ya fundada. Por ejemplo, los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, son sectas cristianas porque todas se basan en Cristo y en la Biblia, del mismo modo que las sectas del Islam se basan en Mahoma y el Corán. Pero la fe Bahá'í no se deriva, por así decirlo, de ninguna otra religión anterior, y sus adeptos provienen de todas las religiones y sectas. La fe Bahá'í no es, ni mucho menos, un partido político, ya que a sus seguidores les está prohibido intervenir en política. Y si alguno lo hiciera, sería razón suficiente para rechazarle. No es tampoco una sociedad filosófica, porque dichas sociedades no poseen un libro sagrado ni tampoco un profeta. He dicho antes que la fe Bahá'í es una religión independiente porque tiene su profeta, sus propias escrituras sagradas, leyes nuevas y un orden mundial que no ha tenido precedente en la historia de las religiones. Y contesta José, ¿y cómo se llama el fundador de la fe Bahá'í? Y Pedro le contesta,
Su nombre es Bajaola. Es una palabra en persa que significa gloria de Dios. Y José dice, es que los cristianos esperamos a Jesús, no a la gloria de Dios. Bueno, dice Pedro, te explicaré. Al igual que los judíos esperaban a Elías y apareció Juan el Bautista, del mismo modo, en lugar de Jesús, ha venido Bajaola. Existe, sin embargo, una diferencia, y es que la palabra gloria de Dios no debe resultar extraño a los cristianos, puesto que es una promesa contenida en la Biblia. Y José dice, como estoy viendo que tienes contestación para todo, ¿me podrías indicar dónde se encuentra dicha promesa? Y Pedro le dice, las palabras gloria de Dios, gloria del Padre y gloria de Jehová se mencionan repetidas veces en la Biblia. En Isaías, por ejemplo, leemos, ellos verán la gloria de Jehová, 35:2. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, 45. Y en San Mateo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, 16:27. José dice, me dices que esta es una nueva religión con nuevas leyes, pero ¿no dice la Biblia que ni una palabra de Jesús desaparecerá? En efecto, dice Pedro, pero si tomamos al pie de la letra dicha afirmación, nos ponemos al lado de los judíos que por razón similar no aceptaron a Jesús. ¿Querrás explicarme algo mejor? Dice José. Verás, en el Antiguo Testamento, dice Pedro, leemos, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y en San Mateo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. A pesar de estas palabras, las últimas dichas por el propio Jesús, vemos que el cristianismo introdujo algunos cambios en la ley. Por ejemplo, se cambió la ley del sábado, ley que suponía la pena de muerte para quien no la obedeciera. San Pablo dijo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. También, según la ley antigua, era obligatoria la circuncisión, y sin ella a nadie le era permitido entrar en el santuario. Ezequiel 44:9. A pesar de ello, San Pablo afirmó, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. 1 Corintios 7:19. Y no olvidemos la ley del divorcio que practicaban los judíos y que el cristianismo abrogó. José contesta, te confieso que hasta ahora no había pensado en todo esto, pero ahora me encuentro ávido de aprender. ¿Cómo explicarse estas contradicciones? Pedro le dice, para tu tranquilidad te diré que solo son aparentes, pues Bajaola explica que la religión es una, única y eterna, pues uno, único y eterno, es Dios de donde proviene. La religión, decía, consta de dos partes, la esencial que nunca cambia a través de las edades y que nos enseña a creer en Dios, a obedecer sus mandamientos,
a practicar las virtudes humanas como amor, bondad, justicia y demás. Y además viene la parte social, cuyas leyes varían según la época en que aparece el mensaje de Dios, el Verbo Divino. Cuando dicen los libros sagrados que no habrá cambio, se refieren a dichas leyes esenciales que nunca variarán, ni en tiempo de Jesús, ni en tiempo de Buda, ni en tiempo de Moisés, ni en la era Bahá'í. De todas formas, aunque Jesús dijo que no se cambiaría ni una letra de la ley antigua, entonces, ¿encontrarías lógico seguir llamando judíos a los seguidores de Jesús? Pues claro que no, dice José. Y entonces Pedro le dice, comprenderás el motivo por el cual los creyentes de Bahá'u'lláh se llaman Bahá'ís, a pesar de que creen en Cristo y en Moisés y en Buda y en Zoroastro, en Krishna y en Mahoma. Y José dice, pero después de todo, ¿cómo han podido llegar los Bahá'ís al convencimiento de que Bahá'u'lláh no es un falso profeta? Y Pedro, riéndose, dice, me parece que volvemos otra vez al principio. Si tú en tu religión hubieras hecho tantas preguntas, serías seguramente un gran teólogo. Yo hago preguntas, dice José, porque tú me las contestas, aunque nunca me hubiera imaginado que supieras tanto. Y Pedro dice, te confesaré algo. Hace algún tiempo que soy Bahá'í, y como en nuestra fe no existen sacerdotes, es deber de cada uno estudiar y profundizar en nuestras enseñanzas, así como en las de las otras religiones. Pero me habías preguntado cómo saber que Bahá'u'lláh no es un falso profeta. ¿Recuerdas nuestros razonamientos del principio para reconocer a un profeta verdadero? Sí, recuerdo todo, con puntos y comas, dice José. Recordarás entonces que ateniéndonos a las palabras de Jesús, dijimos que el buen pastor da su vida por las ovejas y que el árbol bueno dará fruto bueno. Todo esto, como podrás comprobar tú mismo, se cumple en Bahá'u'lláh. Él era el hijo de un ministro persa de incalculable fortuna, mas para realizar su divina misión trocó una vida fácil en la corte por un camino lleno de calamidades, tormentos, torturas, prisiones y exilio a lo largo de 40 años. Dos reyes poderosos de sendos países, el clero del Islam, millares de gentes, todos se confabularon en contra de él, mas él, sin arrendarse por el martirio que sufrió el precursor, el Bab, sin humillarse ante sus enemigos, llevó a cabo su misión en el exilio y la prisión. Bueno, estimados oyentes, vamos a dejar esta historia aquí para seguir el próximo día. Espero que les esté resultando interesante. Bueno, pues deseándoles una feliz semana y un espléndido día, aquí me despido de todos ustedes y que lo pasen muy bien. Hasta pronto. Decimoséptima Bienal de Música de Buñol. Vive la música con los conciertos del 29 de junio al 19 de julio.
Miércoles 17 de julio, 10:30.